Bueno, hoy voy a estar analizando un hecho que sucedió en el año 2015, que puede entenderse como un hecho policial, un caso policial, que involucra el fallecimiento de eh, un fiscal federal de la nación, que fue encontrado muerto en su departamento, con una herida de arma de fuego. Bueno, el fiscal Alberto Nisman, un fiscal argentino muy importante que intervino como fiscal en varias causas importantes, como la causa del atentado a la AMIA, causas que tienen que ver con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y otros casos muy importantes. Eh, y bueno, fue encontrado sin vida en, en su departamento, como dije, en, en Puerto Madero. Esto es en la ciudad de Buenos Aires. Así que bueno, voy a estar analizando esta carta. La carta corresponde al momento en que encuentran el cuerpo sin vida de Nisman. Esto es porque no se pudo determinar con exactitud el horario de muerte, entonces es más que el análisis de la carta del fallecimiento, tiene más que ver con el caso en sí, que comienza una vez que es encontrado el cuerpo de Alberto Nisman, y entonces ahí se abre la investigación judicial. Entonces voy a estar tomando esta carta astrológica, o sea, la carta natal correspondiente al 18 de enero de 2015 a las 22:30 horas, que es el momento en que encuentran justamente el cadáver. Bueno, se hicieron un montón de especulaciones al respecto de este fallecimiento. Lo que se terminó diciendo, según la versión oficial, que de alguna manera se impuso, y es digamos, la lógica que se termina imponiendo es la de suicidio con arma de fuego, ya que se encuentra el cuerpo de Nisman con un disparo de arma de fuego en la cabeza, y se encuentra el arma con los casquillos, o con el casquillo, porque es un solo disparo. Por eso también esto refuerza la hipótesis de suicidio. Pero bueno, se dijo en su momento que había sido encontrado en diferentes condiciones. Era un caso muy paradigmático, porque eh, se sacaron muchas conjeturas, y la investigación judicial fue muy contradictoria. Bueno, hubo datos que aportaron testigos que no coincidían. Ya desde el primer momento se había dicho que, bueno, que el cerrajero que ingresó había encontrado la llave puesta al departamento. Los familiares decían que no había una llave. Entonces ya a partir de ahí es como que la investigación y los datos que arrojó, pero que se propagaron en los medios de comunicación, no coincidían algunas cosas que se dijeron en un principio con otras cosas otra información que fue apareciendo posteriormente. Así que, bueno, analizando la carta, bueno, vemos que está el Sol en el signo de Capricornio, en casa 5. El ascendente está en el signo de Virgo. Y
La luna la ubicamos también en el signo de Capricornio, en casa 4. Esos serían los principales aspectos. Bueno, el ascendente en el signo de Virgo indica que de alguna manera esto de alguna manera es visto como una situación que pudo haber sido planificada, que ahora haciendo memoria y viendo la posición del ascendente, es la versión que circuló al principio. No hay que olvidar que este hecho se dio en un momento en el que posteriormente iba a haber una exposición en el Congreso en una causa que tenía que ver con la presidenta de aquel momento, que era Cristina Kirchner, y se especuló mucho al respecto. Se dijo que lo habían mandado a asesinar justamente por esa causa o por esa exposición que se iba a hacer en el Congreso, con tintes judiciales, y por la información que se iba a dar. Entonces, bueno, lo primero que se dijo eh, era que esto había sido organizado y planeado para justamente que estas cosas no salieran a la luz. Así que bueno, el ascendente de alguna manera nos muestra cómo es vista la situación desde fuera, o sea, cómo es interpretado esto en el aspecto externo, en el caso de un suceso como este, un hecho policial que involucra un fallecimiento. Obviamente es difundido por los medios, por la notoriedad del personaje, en este caso, implicado, del personaje principal o del protagonista. Bueno, tenía claramente muchas responsabilidades, una persona vinculada con el Poder Judicial, causas importantes, eh, o sea, se había desempeñado en causas muy importantes y estaba en vigencia, o sea, en el Poder Judicial se estaba desempeñando como fiscal. Así que, bueno, vemos esta situación del ascendente en Virgo que indica algún grado de planificación. También da a entender que es algo que se relaciona con una situación laboral. Bueno, el trabajo de fiscal, ¿no? Y la importancia de las causas. Por ejemplo, el atentado a la sede de la AMIA en Buenos Aires, que ya lo analizamos astrológicamente. Así que bueno, vemos esta situación del ascendente. No vemos ningún planeta en casa 1 ni en casa 2. O sea que también es importante aclarar que se arrojó muy poca luz en cuanto a este caso. Da la sensación de que la información no trascendió demasiado, y se sacaron muchas conjeturas. Por eso también podría decirse que se volvió un caso paradigmático justamente por la falta de información coherente. No había coherencia en la información que, que circuló y que se propagó en base a este caso. Hubo muchas contradicciones, pero también hubo contradicciones por parte de la justicia, versiones que se contradecían entre sí y no coincidían muchas de las cosas que se dijeron. Pero bueno, eso es un aspecto importante, ya que no vemos que aparezcan muchos planetas cercanos al ascendente. Más bien todo lo contrario, se sitúan más cerca de lo que es la situación del descendente y el hemisferio bajo de la carta, entre las casas 3 y 6. Hay como un amontonamiento
Pero bueno, vemos muchos planetas también en casa 6, que es la casa justamente de Virgo, y o sea que es una situación que se relaciona con temas vinculados al trabajo, a una situación laboral de esta persona, pero que al parecer no termina de trascender, y sí se sabe que por esta cuestión laboral seguramente debe haber mucho secreto de sumario. Entonces, con el objetivo de seguramente no obstruir el accionar de la justicia y demás, debe haber muchas cosas que no terminan de trascender. Igual de todas maneras se generó como en el imaginario popular y en ese momento como determinadas versiones. No hay que olvidarse que el año 2015 era un año de elecciones en Argentina también, y bueno, se aprovechó esto también eh, políticamente, o se quiso aprovechar muy probablemente, eh, pero sí es cierto que tampoco trascendió demasiado la información, y bueno, desde los medios hubo como cierta contradicción en la información que circulaba, pero también por los datos que llegaban, que como dije eran muy contradictorios, y al parecer había secreto de sumario. Eh, Así que bueno, eso en cuanto al ascendente que está ubicado en el signo Virgo. Es como que no aparecen muchas precisiones, ¿no? Y bueno, el Sol lo encontramos en casa 5. El Sol nos habla de lo que es el principal aspecto vital, ¿no? De la situación. Hay que tener en cuenta que esto no es la carta del fallecimiento, como dije antes, es el momento en donde es encontrado el cuerpo sin vida de Alberto Nisman. Entonces, eh, hay que tener en cuenta que habla más esta carta de lo que es la investigación judicial, y todo lo que se hizo a posterior de conocerse el fallecimiento, y todas las conclusiones que se pueden sacar a partir de los datos y de las pistas existentes. Entonces, bueno, como decía antes, vemos el Sol, que es el punto más importante en la carta, que manifiesta la esencia constitutiva de este hecho en sí, de, del hallazgo del cadáver en, en su lugar de residencia. Eh, bueno, un Sol en casa 5 está en su casa correspondiente. La casa 5 es la casa de Leo, y Leo es el signo regente del Sol. Así que estamos hablando de un protagonista que es hallado en su casa, justamente. Y ubicamos ese Sol en casa 5 en el signo de Virgo. Perdón, de Capricornio. Bueno, Capricornio es parecido a Virgo, es un signo de tierra. Eh, a diferencia de Virgo, tiende a ejercer un mayor liderazgo, pero eh, comparten ambos la característica de la practicidad, el pragmatismo, eh, tener los pies sobre la tierra, estar orientado principalmente al trabajo, el ejercicio laboral, muy abocado a las responsabilidades. Capricornio nos habla de que se ejerce una responsabilidad, eh, y que se está abocado casi por completo, ¿no? al trabajo,
y a los aspectos laborales. Es como que para esta persona el trabajo realmente le, le demandaba muchas energías, pero también era como una situación buscada, ¿no? Por esta persona. Es como que, bueno, la manera hasta de distraerse era mediante el trabajo. Es como que era un aspecto vital en su vida y estaba completamente abocado a la cuestión laboral, que es algo que les pasa a muchas personas. Eh, y bueno, lo vemos en casa 5 que es en su casa, al parecer, ejercía muchas de sus funciones desde su domicilio. Eh, Puede ser eh, que muchas de sus gestiones y de sus intervenciones en el Poder Judicial directamente las manejaba desde su casa. Así que es un lugar de comodidad para el sol, esta casa. Sin embargo, el signo de Capricornio lo obliga a, a ejercer un liderazgo con responsabilidad. Así que esta persona claramente estaba con muchas responsabilidades, lo cual es de público conocimiento, por lo que dije antes, ¿no? La importancia de las causas en las que se estaba interviniendo. Eh, Estaba actuando como fiscal también en la causa del pacto de entendimiento con Irán. Así que eran como lugares calientes, digamos, de la justicia. Eh, Así que bueno, eso en cuanto a aspectos del Sol. Vemos el Sol recibiendo un buen aspecto de Saturno. También Saturno nos habla de la responsabilidad, lo mismo que Capricornio, de hacer las cosas de manera metódica, organizada, responsable. Eh, También nos habla de situaciones vinculadas al trabajo, eh, a la restricción también, a causa de las responsabilidades laborales. Parece que ese trabajo, ¿no? De fiscal, de, de estar involucrado con el Poder Judicial en este tipo de causas, le demandaba mucha energía, pero que él lo hacía en cierta medida con un grado de eficiencia importante, porque Saturno nos habla también de la eficiencia, de administrar los recursos de manera, o sea, de manera eficiente, de manera racional, o sea, como voy administrando las energías de una manera muy racional y muy ordenada, y entonces de esa manera se logra la eficiencia. Sin embargo, ese Saturno está ubicado en el signo de Sagitario, entonces es una responsabilidad que implica riesgos, al parecer. O sea, es un trabajo que le implicaba riesgos a este fiscal, eh, y bueno, se desempeñaba en cierta medida con bastante eficiencia. Ese Saturno está en la casa 3 que es la casa de la comunicación, de las ideas verbales. O sea que tiene que ver también con esta cuestión laboral, ¿no? De la comunicación, una comunicación fluida. Eh, bueno, eh, era abogado esta persona, penalista, entonces es muy importante, ¿no? El tema comunicacional, el tema de la comunicación mediante ideas,
también la comunicación escrita, todo lo que tiene que ver con lo mercuriano y, y lo relacionado con Géminis también, para poder ejercer su función. Así que bueno, lo vemos haciendo un buen aspecto de corto alcance con el Sol. Así que bueno, eso podría decirse del vínculo fuerte, ¿no?, con la cuestión laboral, que claramente determina el desenlace. O sea que esto tiene que ver claramente con la cuestión laboral. O sea, esta muerte, independientemente de si es un asesinato, si es un suicidio, yo esto no voy a decirlo, a menos que vea algún aspecto que realmente indique algún, alguna certeza. Hasta ahora no lo vi, pero sí, se puede decir que la muerte está vinculada al tema laboral. Eso, se puede afirmar claramente. Hay algo en cuanto al tema laboral que se relaciona con el fallecimiento de esta figura, de este fiscal. Y bueno, lo vemos por la ubicación del Sol, el signo en el que está, la posición de Saturno, el ascendente. Así que bueno, después vemos a la Luna ubicada en el signo de Capricornio, conjunta a Plutón, muy cerca de Plutón, ambos en casa 4. La Luna está en una situación parecida al Sol, por la casa en la que se encuentra. Está en su casa de regencia, que es la casa 4, y es del signo Cáncer, es una casa de agua. Y bueno, la luna, si analizamos el lugar en donde está ubicada, y está en una zona de comodidad, tiene que ver con una figura femenina, pero también, tiene que ver con la sensibilidad, la receptividad. Y bueno, la vemos que, si bien está en una casa en donde se siente cómoda, la luna no está en un signo que le es afín. O sea, está en un signo que, al contrario, es todo lo que representa una situación de incomodidad para la luna. El signo de Capricornio no es el mejor para la luna, y de hecho se dice generalmente que es el signo en donde la luna está en destierro. Una luna en destierro es una luna que está en el peor lugar posible. Entonces vemos que, además de estar en destierro, en este signo de Capricornio está conjunta a Plutón. Plutón se relaciona con aspectos que tienen que ver con la purificación, la depuración, y la terminación final. Terminación en este caso claramente tiene que ver con la finalización de la vida de esta persona. Y lo vemos conjunto a la luna en el signo de Capricornio, em, para este momento en donde es encontrado el cuerpo sin vida. Y también nos habla, ¿no?, de una situación muy doméstica. Esto nos da a entender la posición de la luna conjunta a Plutón, una situación de fallecimiento, de un hecho que es emblemático porque, está bien, pasaron muchas cosas en este horario y en este mismo lugar, seguramente, pero este es el suceso emblemático del que todavía se sigue hablando y que hay una investigación en curso y se dijeron un montón de cosas. Y de hecho, de este caso se habló prácticamente durante todo el año 2015, eh, y, y hasta ahora, se sigue investigando. Se escribieron libros de todo, se sacaron un montón de conjeturas. eh, y el hecho de que esté Plutón cercano a la Luna y también en casa 4 nos habla de disolución, de muerte, ¿no? O sea, el concepto de muerte se relaciona claramente con Plutón, con la casa 8, con el signo de Escorpio. Y bueno, Plutón estuvo mucho tiempo en Capricornio. Ahora, la ubicación en las casas astrológicas depende del horario, y la luna es de movimientos rápidos. O sea que, para que coincidan, no puede ser eso en cualquier momento del día.
Y bueno, para este momento en donde es encontrado Nisman sin vida, estaba la Luna prácticamente conjunta a, a Plutón. Y en casa 4, que es la casa de lo doméstico, el hogar, eh, el hogar propio, también se relaciona con el hogar, con la familia, situaciones domésticas, familiares, un lugar en donde puede haber también figuras femeninas y vemos esa conjunción de Plutón con la Luna, es como una receptividad, eh, una sensibilidad también. eh, Hay que tener en cuenta que en este momento es donde se alerta también a los familiares, ¿no? De que no se puede dar con el paradero de Nisman o no se pueden contactar con él. Entonces es ahí cuando van los familiares, creo que en este caso fue la madre, hasta el lugar, el domicilio, y ahí es donde se dan cuenta que está Nisman sin vida en el baño del departamento. Y, y bueno, vemos que esa conjunción de la Luna con Plutón recibe una cuadratura. O sea que ya estamos hablando de una Luna que está mal aspectada, está mal ubicada, en un signo que no le es afín, está cercana a Plutón, con ideas disolutorias. Y otra cosa también acerca de la posición de Plutón en Capricornio, que ya lo dije varias veces, pero bueno, Plutón es de movimientos lentos, estuvo mucho tiempo en Capricornio y en el tiempo que estuvo en Capricornio es un momento de muchas transformaciones estructurales, de cambios que se dan en todos los niveles, pero que también se tienden a derribar estructuras y situaciones de debilidad o de que Plutón considera eh, algo que está debilitado o débil o hasta se podría decir en un estado depresivo. Y bueno, es plausible de ser transformado por este Plutón y de ser visto como una estructura débil o deficitaria y lo derriba, ¿no? Entonces pareciera que lo encuentra, ¿no? A esta persona en un momento de fragilidad emocional y bueno, la cuadratura de Urano viene a hablarnos de algo que ya de por sí se relaciona con la justicia porque está ubicada en casa 7, que es la casa del signo de Libra. Entonces quiere decir que hay algún cambio repentino, porque aparte está Urano en el signo de Aries. Entonces estamos hablando de que hubo un viraje violento, un cambio repentino en la justicia. Al parecer algo cambió, alguien cambió de posición, hubo un hecho que le trastocó los planes a este fiscal, algo que no lo preveía y que lo descolocó completamente. Y que tiene que ver justamente con lo que hablábamos de la situación laboral de Nisman. Entonces parece que esto se da con mucha agresividad, ¿no? Porque es el signo de Aries, Urano actuando en Aries, tiende como a ser muy impulsivo, es un planeta explosivo, gaseoso y con ideas de cambio, pero es como un cambio repentino y un cambio que viene a traer como un nuevo paradigma y es algo que afecta mucho y hiere la sensibilidad. Este cambio que se da en un aspecto que tiene que ver con la justicia es como que rompe con la armonía y entonces es completamente demoledor para esta persona. Es como algo que como que se le peló un cable y porque hubo algo que no lo tenía en consideración y es algo que no estaba en los planes y es como un cambio muy disruptivo que es como que no lo puede procesar y parece que esto le afecta mucho en su estado de ánimo y eso le hace una cuadratura tanto a Plutón
como a la luna, que es la sensibilidad y la receptividad, que la vemos en destierro, con ideas depresivas. Es como que los sentimientos están eh, en un estado de decaimiento, ¿no? Es como una situación de frialdad y esta persona siente una sensación de frialdad y de oscuridad y hasta de soledad, podría decirse. Y esta cuestión en el trabajo es como que hay algo que lo descoloca y que en una situación que no la puede manejar y lo agarra justo en un momento de debilidad emocional. Claramente se ve eso por los aspectos, ¿no? Y otra situación que vemos es eh, el planeta Júpiter. El planeta Júpiter lo encontramos en casa 12, en el signo de Leo. Y entonces ahí es donde empieza a aparecer lo que en teoría está oculto. Hay una situación que no trasciende, algo que no se sabe, pero que se relaciona con una situación eh, de expansión, pero también al parecer algo que tiene que ver con el extranjero, ¿no? Algo que, una fuerza, pero que, o sea, se actúa con fuerza y hay algo que tiene que ver con un poder muy importante o con un liderazgo que parece ser no es algo que se relaciona con Argentina. Y entonces por eso es algo que no lo conocemos y no trasciende. ¿Hay alguna cuestión relacionada con un liderazgo muy fuerte o una personalidad o algo que para esta persona representa un poder superior? Alguien que tiene que ver con el tema al que se dedica, ¿no? Que seguramente sea relacionado con algún tema de la justicia o también que está relacionado con alguna de las causas en las que se desempeñaba Nisman, pero no de Argentina, porque eso sí, en un momento y sobre todo en un principio se especuló mucho con que podrían haber sido intereses de Argentina y al parecer no, es algo que tiene que ver con otro país que no es de Argentina. Eh, y, y parece que es una persona o algo que tiene que ver con la sabiduría, puede llegar a tener que ver con algún tema que tenga que ver con el culto, o sea, con el culto a nivel religioso también, porque Júpiter se relaciona con esos temas. Bueno, este fiscal era de origen judío, o sea, era de la religión judía. eh, y bueno, se desempeñaban algunas causas también que tendrían que ver en algún punto con eso. Pero bueno, igual, o sea, no especifica, Júpiter no es que especifica claramente eso, puede ser cualquier otro país que tenga que ver con el extranjero, con el exterior, ¿no? Porque Júpiter nos habla de situaciones lejanas, de lejanía, de llegar a un lugar, pero, o sea, es imposible estar en poco tiempo en ese lugar. Nos habla de un viaje largo, ¿no? De algo que se ubica en un lugar muy lejano. Y está actuando en un signo de fuego, que es Leo, y que eso nos dice que tiene una impronta de liderazgo. Es como un liderazgo internacional y con características de culto también, pero que son intereses que son ocultos y que no salen a la luz. Es algo que no sabemos, o que al menos acá en Argentina no se difundió,
pero que seguramente internacionalmente tampoco. Y vemos que ese Júpiter en casa 12, que es, o sea, la casa 12 es la casa de la disolución, del oculto, de lo misterioso, tiene que ver con Piscis, que es el último signo del zodíaco. Y vemos a Júpiter en casa 12 que le hace oposición tanto a Venus como a Mercurio, que se ubican en casa 6 en Acuario. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, la casa 6 es la casa de la salud y el trabajo. Y vemos a Venus ubicado en esta casa, casi conjunto a Mercurio, y recibiendo una cuadratura, una oposición, que es un aspecto tenso, un aspecto de oposición. Quiere decir que son dos partes que no están de acuerdo, entonces la carta es como que se parte al medio y hay como un tironeo entre este Júpiter, que es esta, como esta fuerza, ¿no? Que viene desde lejos y que tiene que ver con un liderazgo y que se opone a la armonía en cuestiones que tienen que ver con el trabajo, con lo laboral, ¿no? O sea, la armonía, es como que rompe la armonía esta situación y entonces esta persona siente una sensación de incomodidad. O sea, se siente claramente incómodo porque se siente como interpelado desde el exterior, ¿no? Desde un poder, desde fuera, extranjero, muy importante, que para él es muy importante, claramente, y se siente cuestionado o no quiere decir que sí o sí que lo esté atacando. De alguna manera siente que ese poder lo interpela y, y es como que rompe la armonía, pero también está Mercurio cercano a Venus, o sea que tiene que ver con el intelecto. Es como que le nubla las ideas y lo vuelve confuso y le afecta, ¿no? el intelecto y la capacidad de razonamiento. Es como que no razona y se siente muy incómodo y no puede pensar con claridad porque hay una situación que le resulta muy contradictoria en cuanto a algo que pasa en el exterior. Esa es la lectura que se puede hacer. Porque no es que, o sea, podría ser que esté en conflicto con este poder, que es como un poder hegemónico muy fuerte desde fuera de Argentina, y puede ser que haya un conflicto entre él y ese poder, pero también puede ser que entre en contradicción y que algo que se haya dicho o algo que él interpreta le trae como muchas contradicciones intelectuales y de pensamiento, ¿no? Mercurio también se relaciona con lo mental, ¿no? Con toda la parte del, o sea, del miembro superior, de la cabeza, ¿no? Y hay que tener en cuenta que fue encontrado con una herida de bala en la cabeza, por lo cual una de las principales hipótesis es que se suicidó con un arma de fuego y provocándose una herida de bala. Entonces vemos que esos dos planetas, ¿no? Que están en tensión con Júpiter son planetas chiquitos, rocosos, y Júpiter es un planeta grande y gaseoso, o sea que tiene mucho más poder de hacerlos entrar en crisis y de volverlos caóticos a este Venus y a este Mercurio. Entonces es como que por un lado las ideas se vuelven confusas y contradictorias y no se puede razonar, y es como cuando se nubla la mente y se deciden cosas eh, no de la mejor manera. Es como que la cabeza entra en crisis y es como que eh, como un desborde mental, ¿no? Como un ataque de pánico o algo de ese estilo, y también una sensación de incomodidad muy fuerte, de inarmonía, de sentirse completamente eh, en una situación no deseada, de inestabilidad emocional también, pero de inestabilidad emocional en cuanto a los aspectos mentales, ¿no? Es como que se relaciona mucho con el intelecto. Y vemos a estos dos planetas en el signo de Acuario,
que Acuario es el signo que se relaciona con lo social. Muchas veces se dice que tiene que ver con las afinidades, con las amistades, pero también con los aspectos sociales. Eh, Está presente la comunicación, parece que hay como una comunicación de algún círculo social próximo a él que seguramente se relacione con el trabajo, porque esto es en casa 6, que es como que lo vuelve todavía más caótico y confuso, y como que no puede hacer frente a esta situación. Es como que esta información que recibe desde el exterior y más lo que se le dice en el círculo social, que fluye la comunicación, y, y es más cercano a su situación en donde está, que él está en Argentina. Entonces, es como que queda atrapado, ¿no? Entre lo que le dice este círculo cercano de personas y esa información que recibe desde fuera de Argentina, y no lo puede procesar y lo hace entrar en crisis. Después, otra cosa más que se ve es un aspecto tenso entre, entre Neptuno y Saturno. Y Neptuno lo ubicamos en casa 6. Perdón, es un aspecto tenso entre Saturno, por un lado, en casa 3, y Neptuno conjunto a Marte. O sea, es Neptuno y Marte versus Saturno en casa 3. Ese Saturno que hablaba antes, que le hacía un aspecto positivo al Sol, que lo hacía más metódico y más responsable y abocado al trabajo, y que le da un buen aspecto comunicacional. Y como dije antes, es un Saturno abocado al aspecto laboral, pero que implica riesgo porque está en el signo de Sagitario. Entonces recibe la cuadratura de Neptuno y Marte en casa 6. Quiere decir que en el ámbito laboral hay una situación de, de confusión, al parecer, de algo, un hecho confuso que puede relacionarse con Urano también. Eh, y bueno, Neptuno actúa con mucha fuerza porque está en el signo de Piscis. Así que estamos hablando de que es un Neptuno que no está bien aspectado por Saturno. Entonces es un Neptuno muy caótico, pero que actúa con mucha fuerza, pero que lo hace de manera desordenada. Y ya de por sí, Neptuno es muy desordenado. Tiene que ver a lo mejor con algún estupefaciente que se consumió también, o alcohol, o alguna sustancia, porque no está bien aspectado por Saturno. Entonces eso es como que desenfoca, pero actúa con mucha fuerza. Es como que hay una sustancia muy fuerte también que, que hace nublar demasiado las ideas y que desenfoca, ¿no? Esta capacidad comunicativa lo hace menos comunicativo, y todo eso que hablábamos de la responsabilidad del trabajo, de ser metódico, organizado, y abocado a lo laboral, bueno, es como que atenta, ¿no? Contra todos ese tipo de... em, contra todos esos elementos, ¿no? Que, que llevan a una situación de responsabilidad y laboral. Bueno, Neptuno tiende eh, a generar como una situación confusa, eh, y entonces la energía de ese Neptuno se dispersa, pero de manera completamente desordenada. Entonces esta persona está desenfocada, seguramente porque consumió algún estupefaciente. Y entonces vemos a Marte, que está pegado a ese Neptuno, y es como que acciona. Y Marte es el planeta de la acción, y acciona como bajo ese impulso, ¿no? Desordenado y caótico, eh,
y como actúa en Piscis no lo hace de la mejor manera y actúa rápidamente, intempestivamente y con ideas de disolución, pero muy confusas y caóticas, y le hace también cuadratura a Saturno, y una cuadratura entre Saturno y Marte, si no están bien aspectados, no es de lo mejor, no es una buena combinación claramente. Es un choque de planetas explosivos y bueno, claramente es como esa cosa del cable pelado, ¿no? Que hace como un cortocircuito y no se toma la mejor decisión y se acciona, al parecer de una manera distorsionada. eh, y, y bueno, tienen que ver también este círculo social, ¿no? Los afectos. Se decía que el arma de fuego se la entregaron, ¿no? De este círculo cercano, pero bueno, eso no se puede comprobar con la carta igual. Eh, pero sí vemos que Plutón y Urano están en cuadratura, así que puede ser que hayan sido los mismos allegados los que le entregaron el arma de fuego. Y bueno, es como una persona en estado de depresión o que se siente mal y bueno, es como que se le acerca este arma de fuego y, y bueno, eso claramente no es bueno porque está bien, no lo matan, pero es como que le acercan un arma estando en un estado depresivo y eso puede llegar a haber sucedido claramente por la situación de Urano en cuadratura con la Luna y con Plutón. Entonces eh, puede tener que llegar a ver con la situación final disolutoria. Y bueno, por otro lado vemos aspectos positivos de la Luna con Marte y con Neptuno, o sea, ese Marte y Neptuno le hacen un buen aspecto a la Luna, es como que esas sustancias que también se la pueden haber aportado, eh, decían que se habían encontrado, creo que ketamina le habían encontrado, eh, que al parecer se había inyectado o había inhalado, que es una sustancia muy fuerte. Y bueno, y eso lo lleva a accionar con una idea que tiene que ver con la sensibilidad que está muy fuerte y es como que la sensibilidad y esa situación de depresión tan profunda que le ocasiona todo esto hace que lo encuentre como la mejor opción, ¿no? Es como que decide finalizar con su vida, al parecer, o es lo que indica todos estos aspectos, como la mejor solución para terminar con todos estos problemas que lo aquejan y que lo hacen sentir muy mal. Viendo la posición de Marte y de Neptuno y el aspecto que genera con la Luna, ¿no? Es como que le hace un buen aspecto y al parecer también hay una figura femenina que se ve beneficiada con esto. También eso hay que tenerlo en cuenta, que puede llegar a tener que ver alguna figura femenina, puede ser alguna pelea, no sé si pelea porque no se ve tensionado por la figura femenina, pero sí pareciera que de todo de este hecho, o sea, a raíz de este hecho hay una figura femenina que sale beneficiada eh, el buen aspecto, ¿no? Pero igual es un aspecto de corto alcance. Y es como que se remite, ¿no? A esta figura femenina, puede ser una madre, la esposa, que aparte es como que también intentan aplacar esta situación, ¿no? Y a lo mejor intenta comunicarse o sabe que hay una situación que le provoca estrés o un malestar y es como que tratan también o sea, es como que intentan ser benéficas determinadas figuras femeninas, intentan aportar sensibilidad y traer calma, pero es como que hay como un poco de frialdad y no se logra del todo y es un aspecto positivo igual de todas formas de una luna en destierro
y de corto alcance, así que al parecer es una luna tensionada, una luna que se siente mal, pero que igual de todas maneras le hace un aspecto positivo y trata de mitigar, ¿no?, este impacto que genera Neptuno mal aspectado por Saturno. Eh, Así que bueno, eso podría decirse al respecto. Después vemos otro aspecto positivo de Urano con Mercurio. Bueno, hay algo que tiene que ver con lo racional en el trabajo, y entonces por eso se deciden estos cambios, ¿no? O sea que hay como algo que es decisivo, que es, como dije antes, el cambio que representa Urano y que tiene que ver con ese círculo social relacionado con el trabajo, y es como que hay un viraje muy violento y que no lo soporta. eh, y, y bueno, pero esto igual tiene, eh, o sea, eh, tiene causas que son racionales, o sea, ese viraje violento en el trabajo, ese cambio en la concepción de lo anterior eh, y de una situación cambiante y que lo descoloca completamente, no es justamente algo para herirlo, o algo que está hecho en su contra. Es algo que sucede por un hecho racional. Tiene una explicación racional ese cambio violento que hubo en el ámbito del trabajo, el ámbito judicial, y que da un nuevo comienzo. Entonces es como que se siente descolocado por esos cambios y, y entonces decide, ¿no?, quitarse la vida al parecer. Y entonces eso tiene una causa que es racional, o sea, es llevado por la racionalidad. eh, Así que de alguna manera es como que no puede resistir lo que sucedió. Da toda esa impresión, el aspectario general de cómo se ven las partes. Eh, y principalmente hay una figura que es como el detonador, que es este Júpiter en casa 12, que es el dato que no se sabe, pero que es un dato sobresaliente, porque vemos que están todos los planetas prácticamente entre las casas 7 y 3, y Júpiter es el único que está separado de todos estos, ¿no? Entonces nos habla justamente de que está vinculado en un lugar lejano, o sea, está vinculado con la situación, pero está haciendo cuadratura, perdón, está haciendo oposición en un lugar muy lejano, y es como que está ajeno a todo lo que pasa y a toda esta situación que le genera muchos conflictos internos a esta persona. Así que bueno, viendo la carta, habiéndola analizado, yo estas cartas las analizo en el momento, no es que hago un estudio previo no, busco el dato, el momento, por ejemplo en este caso no estaba el dato preciso del horario de fallecimiento. Eso es muy importante porque uno puede saber dónde es la posición de la Luna, por ejemplo, o de Mercurio, que son planetas de movimiento muy rápido, y entonces por eso no da lo mismo cualquier horario, pero bueno, sí se puede establecer un horario de comienzo de la investigación judicial, si se quiere, o sí, de la investigación judicial, que es el momento en donde, en donde encuentran el cuerpo. Entonces se puede tomar ese punto como lugar, o como el horario natal, ¿no?, del caso, si se quiere. Entonces, bueno, yo todo esto lo analizo en el momento, y bueno, viendo la carta, eh, o sea, la conclusión a la que llego, habiendo visto todos los aspectos, es que es muy probable que haya sido un suicidio, como se dice, como los datos que se conocen, lo que terminó trascendiendo.
más allá de lo que se dijo inicialmente. Inicialmente se hicieron muchas elucubraciones y especulaciones, se dijo que lo podían haber asesinado, pero me da a entender que no, que es algo que es como una situación que lo sobrepasó y que terminó tomando esa decisión. Obviamente pudieron haber colaborado también de su entorno para que tome la decisión. Eso sí es importante, eso se ve también en la carta, que puede ser que haya habido un entorno un poco tóxico que complicó las cosas. Eh, pero sí se ve eh, como mucha tensión interna de esta persona y entonces es verdad que pudo haber influido el entorno, pero seguramente también habría tenido ideas de suicidas anteriormente o de no poder manejar la presión. También aparece el tema de, de adicciones. Así que bueno, eh, opino eso, pero bueno, obviamente la justicia tiene que investigar eh, y, y bueno, dependiendo de las pruebas se pueden extraer muchas otras conclusiones en concreto. Esto es una interpretación astrológica. Así que bueno, esos serían los principales aspectos que se pueden analizar en base a la interpretación de esta carta.